Buenos días, nuevamente con el capítulo 3 o la clase 3, ducto venoso y flujo tricuspidio. Recordarles esta imagen que tendamos hacia este nivel, progresivamente. ¿eh? Las oportunidades que nos dan la evaluación en el primer trimestre, desde lo simple a lo complejo, desde lo básico a lo especializado, desde lo primario hacia lo avanzado. ¿eh? Según niveles de complejidad, según posibilidades de visualización del feto. En cuanto a flujo tricuspidio, primero reconozcan ustedes en el segundo o tercer trimestre las ecoestructuras, ¿no?, que ustedes van a buscar en el primer trimestre. Es imposible que ustedes quieran ver en el primer trimestre algo que no pueden ver aún o que no reconocen aún en el segundo y tercer trimestre. Así es, si ustedes no tienen muy claro la ecoestructura o anatomía del corazón a una edad que se visualice muy bien como el segundo o tercer trimestre, ¿cómo podemos reconocerlo en el primer trimestre? 20 milímetros, 2 centímetros de tórax tiene la ecografía en el primer trimestre, ¿no? Vean ustedes acá el tabique interventricular, las válvulas auriculoventriculares derecha e izquierda, la aorta, el septum interauricular, la inserción diferencial de la tricúspide, es decir, es más pegado a la punta, más apical, a diferencia de la mitral, el flap del foramen oval que hace un movimiento hacia la izquierda, en el foramen oval, la entrada de las pulmonares en la aurícula izquierda, la banda moderadora en el ventrículo derecho. Y miren, esta imagen podemos lograrla muy bien con la tecnología que tienen ahora las máquinas, la capacidad del zoom, la optimización de la botonería, y lo vamos a ver en el capítulo 4 especialmente, o 5, 4 y 5, que es evaluación anatómica y la ecocardiografía precoz. Pero vean ustedes dónde se van a poner los calipers, cómo se van a ver las válvulas, cómo se van a ver los flujos auriculoventriculares, ¿no? Cuando ustedes le coloquen Doppler color, ¿no?, automáticamente van a ver ustedes si el corazón está en un corte apical de 4 cámaras, como estamos viendo en este momento, la dirección del flujo rojo se acerca al transductor. Este es el flujo auriculoventricular derecho y este es el flujo auriculoventricular izquierdo. ¿eh? Vemos y deberíamos ver que durante la sístole se va a ver eso, durante la sístole auricular, ¿eh? Y durante la diástole auricular no debería verse ningún flujo que vaya del ventrículo hacia la aurícula ipsolateral. ¿eh? Vean ustedes acá unas gestaciones ya de trimestres tempranos, 14, 15 semanas, cómo se debe ver las válvulas auriculoventriculares con las capacidades de optimización, ¿no? Un corazón en el primer trimestre acá, y esta es una máquina de capacidad media, no es una máquina top en resolución ecográfica, pero como la ayuda del Doppler permite objetivar ese flujo auriculoventricular y ver que no tiene regurgitación tricuspidia en ese momento, ¿no? Luego, reconozcamos qué onda debemos observar nosotros para objetivar una válvula tricúspide normal o anormal. Debemos conocer que tiene dos componentes la onda de velocidad de flujo auriculoventricular. El componente primero, más pequeño, de llenado ventricular pasivo, es la onda E. Luego ocurre el llenado ventricular activo, que se da concomitantemente con la contracción auricular llamada onda A. ¿Ya? Vean, observen ustedes la regularidad de estas ondas. ¿Ya? El tiempo semejante entre onda A y la posterior y las posteriores permiten ayuda para discernir entre los tipos de arritmia, ¿no? Bloqueos auriculoventriculares versus las extrasístoles, ¿no? Acá tenemos el componente de la válvula tricúspide y mitral. La mitral y la tricúspide tienen el mismo componente en la onda E y A, ¿no? Y por debajo de esa línea de base es la que deberíamos buscar si tiene o no tiene una insuficiencia tricuspidia o mitral o una regurgitación tricuspidia o mitral. ¿eh? ¿Cómo lo observamos en el modo color? Vean acá que se observa un flujo azul, es decir, que se aleja de la sonda a nivel de la válvula auriculoventricular derecha, lo cual traduce una regurgitación de la válvula tricúspide. Vean ese componente hacia abajo que se observa,
¿ya? Que pasa los 100 centímetros por segundo en este caso, ¿no? Y traduce una insuficiencia tricuspidia con una onda inversa o flujo ventrículo auricular. No hay ningún flujo ventrículo auricular que sea normal, ¿no? Que dura por lo menos la mitad de la sístole y tiene una velocidad típica mayor de 60 centímetros por segundo. Esos son los criterios para calificar como regurgitación tricuspidia durante el primer trimestre del embarazo. A una edad un poco mayor, objetivemos esto mucho más claro. Bien, el azul representa el flujo reverso o inverso del ventrículo hacia la aurícula. Y vemos acá un aliasing donde se objetiva la parte menos disminuida o insuficiente de esa válvula tricúspide, ¿no? Esa es una regurgitación tricuspidia. Lo vemos acá en este espectro, ¿no? En este espectro, que si no lo vemos muy claramente es por cuestiones de optimización del PRF, por ejemplo, ¿no? La ganancia incluso, ¿no? Y si ustedes insonan justo al costado de ese jet de regurgitación, como por ejemplo acá, no lo van a objetivar. Por eso que el color en muchas situaciones ayuda a precisar dónde colocar estrictamente el volumen de muestra, a diferencia de otras entidades que afirman que mejor medir 3 veces y no necesariamente usar el color, ¿no? Con lo cual discrepo algo, ¿no? Vemos en este caso, miren, ve, es un corte basal de 4 cámaras donde vemos acá a este nivel del color rojo, es el flujo que viene del ventrículo derecho a la aurícula derecha y que se traduce en el espectro que está acá en este momento invertido para cuestiones académicas, ¿no? Pero este rojo es el flujo de regurgitación de la válvula tricúspide, en este caso de un corte apical, de 4 cámaras basal, ¿no? A diferencia de la apical, la punta se dirige hacia arriba, ¿no? Este es un corazón más pequeño, típicamente en el primer trimestre. Veamos acá el corrido de las ondas EA y el espacio en el cual por debajo de la línea de base no se objetiva ningún flujo que vaya del ventrículo a la aurícula. No hay regurgitación tricuspidia. Vean acá cómo está colocado, ¿no? Vamos a precisar algunos criterios para optimización. El flujo normal y anormal, el patrón normal cuando no hay regurgitación en la sístole, ¿ya? Esta es la etapa de sístole ventricular, ¿ya? Y no vemos ninguna regurgitación del ventrículo hacia la aurícula, que debe verse hacia abajo. En cambio acá durante la sístole ventricular, sí ocurre un flujo del ventrículo hacia la aurícula. Esto es lo que se conoce como regurgitación tricuspidia y es típicamente dura más de la mitad de la sístole, ¿ya? Y más de 60 centímetros por segundo, ¿ya? Errores comunes. No hay que confundir con regurgitación tricuspidia cuando se insona no paralelamente al tabique interventricular, sino un poco angulado, captándose el flujo de la aorta o de la pulmonar, que a esta edad gestacional lo descubrimos porque su velocidad máxima es típicamente 50 centímetros por segundo, ¿no? A diferencia del criterio que les decía para regurgitación, que debe ser mayor de 60 centímetros por segundo. ¿Ya? Veamos acá que muchas veces es confundido este flujo como regurgitación tricuspidia cuando no lo es, ¿ya? Acá está es muy cercano al corte de 5 cámaras, por ejemplo, a veces se capta la salida de la pulmonar incluso o la salida de la aorta, ¿ya? Otro error común es confundir esto con regurgitación tricuspidia. Esto no es regurgitación tricuspidia, este es el pico reverso que se genera con el cierre de la válvula, ¿eh? No es regurgitación tricuspidia, ¿eh? Esto sí es regurgitación tricuspidia, pero esto no, ¿eh? Esto no. Alguna información que en las semanas 11 a 13 se encuentra aproximadamente en un 1% de fetos euploides. Puede haber regurgitación tricuspidia en 1% de fetos euploides, ¿no? Trisomía 21, un 55%, trisomía 18, 30%, trisomía 13, un 30%. Esa es la prevalencia en estas trisomías. Y es más común
en gestaciones de 11 semanas versus la de 13 semanas, por eso se alega también un componente de inmadurez cardiovascular. Y también cuando la translucencia nucal está aumentada, hay más posibilidad de encontrar regurgitación tricuspidia. Entonces, si usted hace una evaluación de marcadores y encuentra normal, excepto la regurgitación tricuspidia y la ecoanatomía, la ecoestructura normal, tenga consideración que puede ser un hallazgo transitorio, ¿no? En un 1% de los fetos, o incluso representar un inicio de una anomalía de que puede presentarse posteriormente, los cuales en alguna situación de anomalía de Epstein no tienen asociación a cariotipo anormal, ¿no? Hay que tener esa consideración. En cuanto a su utilidad en el screening de cromosomopatías, hay dos estrategias con tasas de detección y de falsos positivos similares. Uno, que se haga en todos los casos, ¿no? Yo particularmente lo hago en todos los casos. Luego, que se examine solo en aquellas con un riesgo intermedio tras el screening combinado con translucencia nucal y biomarcadores bioquímicos, lo que constituye un sexto del total de población. Y el hecho es que mejora el rendimiento del cribado combinado, aumentando la tasa de detección de un 90 a 95% y disminuyendo la tasa de falsos positivos. Por este motivo, este y otros marcadores, además de la translucencia nucal, particularmente yo fomento realizarlos. ¿Por qué? Porque nosotros no contamos con los marcadores bioquímicos. Nuestra población, para que tenga acceso a esos marcadores bioquímicos, va a pasar un poco de tiempo, ¿no? Tiene que mejorar la calidad económica, ¿no? La posibilidad de acceso. Por eso que fomento hacer la evaluación anatómica detallada, integrada, ¿no? Y multiabordaje y todos los marcadores, porque eso equipara a usar solo la translucencia nucal, la edad más biomarcadores, ¿no? Tampoco vamos a, por el hecho de que el test prenatal no invasivo tenga una alta sensibilidad, no vamos a eliminar la ecografía para pasar una prueba que hasta el momento ha bajado a $1.000, pero inicialmente está en $1.500, versus una ecografía que acá en la maternidad lo tenemos a 100 soles y en el promedio está en 200 soles, ¿no? Entonces no podemos adaptar todo lo que venga de otro país porque una situación acá en el Perú es diferente. La asociación a cardiopatías. La prevalencia de defectos cardíacos mayores en fetos euploides es de 4.000. Esa es la generalidad, ¿no? Pero esto aumenta cuando la translucencia nucal está aumentada. Y también en fetos con translucencia nucal aumentada el riesgo de defectos cardíacos aumenta si hay regurgitación tricuspidia y disminuye si el flujo tricuspidio es normal. Hay que tener en cuenta esto. Si hay regurgitación tricuspidia, por tanto, hay necesidad de buscar defectos cardíacos mayores en ese feto. ¿Eh? En cuanto a protocolo, siguiendo los protocolos de la Fetal Medicine Foundation, primero que el feto esté entre 11 a 13 semanas, 6 días, 45 a 84 milímetros, el feto no debe moverse, el tórax ocupe toda la pantalla, como vemos acá, que sea un corte apical de 4 cámaras, ¿ya? Ese es un requisito muy estricto en la Fundación de Medicina Fetal. ¿Ya? Como vemos acá, la aorta, el ventrículo izquierdo, el ventrículo derecho, la aurícula derecha, la aurícula izquierda. ¿No? No recomienda el Doppler, como les decía, pero en realidad en la práctica personal hay que tener cuidado porque o medimos 3 veces la válvula tricúspide en diferentes puntos o nos ayudamos del Doppler para colocar el volumen de muestra, ¿no? Desde un corte inicial panorámico que ustedes puedan tener, vemos el corazón distante, un corte transverso. Luego colocamos esa sectorización y a eso le vamos a dar zoom, a esa sectorización, lo cual permite aumentar los cuadros por segundo, se vuelve más rápido el display, ¿no? Y luego trabajamos con esa visualización, con esa magnitud, ¿no? Disminuimos ganancia, rangos dinámicos, focos, ¿no? Cambiamos los contrastes, ¿no? Cambiamos las frecuencias, pero hay necesidad de llegar a este corte, ¿no? Corte apical de 4 cámaras. Luego, el volumen de muestra del Doppler pulsado debe ser grande, entre 2 a 3 milímetros, y estar posicionado a través de la válvula tricúspide, ¿no? El ángulo de insolación
del flujo con respecto al tabique interventricular debe ser menor de 30 grados, ¿no? Si es mayor de 30 grados puede estar instalándose por ahí una salida de la pulmonar o de la aorta, ¿no? Hay que tener precaución. Que puede ser insuficiente en una o más de sus válvulas. Por eso la ventana de muestra debe ponerse a través de la válvula al menos 3 veces para estudiar la válvula completa. Y mi parte es o usar el Doppler Color para seleccionar dónde colocar específicamente el volumen de muestra a una magnitud alta, a un zoom alto, obviamente. ¿Por qué? Porque miren en este caso, por ejemplo, ¿no? Yo puedo colocar el volumen de muestra acá, ¿no? Que cumple el tamaño, pero miren, algunas sondas no tienen regurgitación tricuspidia, como se ve en estos momentos. ¿Ah? Por eso que el corrido también no debe ser de inicio un corrido de 2 o 3 ondas o 4 ondas, sino más número de ondas y luego ir disminuyendo hasta cumplir los criterios adecuados. ¿Ah? Miren acá, en esta etapa no se ve regurgitación tricuspidia versus a la parte final de esa misma válvula tricúspide, de ese mismo feto. La velocidad de barrido, por tanto, debe ir disminuyendo hasta cumplir los criterios de 2 a 3 centímetros por segundo, visualizando 4 a 6 ondas, ¿no? Con un PRF un poco disminuido para que la onda ocupe más del 50% de esa pantalla destinada para el espectro, ¿no? En cuanto a alguna auditoría de flujo tricuspidio, ¿no? Un caso, criterios de evaluación y auditoría. ¿Es la magnitud o zoom adecuado? Es decir, ¿ocupa más del 50% de la pantalla? Sí, ¿verdad? ¿Es una vista apical de 4 cámaras? Sí. ¿Es un volumen de muestra y posición adecuada? ¿2 a 3 milímetros? No, miren, ve. ¿Ya? Está en todo el ventrículo, nada más. ¿Es el ángulo de insonación menor de 30 grados? Sí. ¿Está alta la velocidad de barrido 3 a 6 ondas? No, hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ondas. ¿Hay regurgitación tricuspidia? No es evaluable. A pesar de verse las ondas I A, la colocación del volumen de muestra está en solamente el ventrículo. Por tanto, no es factible que capte una verdadera regurgitación tricuspidia. ¿Eh? Hay que tener eso en cuenta. No es cuestión de lograr solamente las ondas A, sino que se cumplan los criterios de colocación del volumen de muestra, cuestiones de ángulo, todos estos criterios que están puestos en este momento. Un tercio en la aurícula derecha y 2 tercios en el ventrículo derecho. Esa es la ubicación del volumen de muestra. Aquí solamente se ve en el ventrículo derecho, por tanto imposible evaluar si hay regurgitación tricuspidia. ¿Eh? Vean ahí. En cuanto al ducto venoso en el primer trimestre, debemos conocer que es un vaso delgado en forma de embudo o trompeta con ligera curvatura o recto que conecta la vena umbilical con la vena cava inferior para algunos, ¿no? Sin embargo, para algunas entidades, para algunas publicaciones es que desemboca en el vestíbulo venoso subdiafragmático. Vestíbulo venoso subdiafragmático. El hecho es que puede haber variantes anatómicas, algunos que desembocan en la cava directamente y algunos que directamente en el vestíbulo venoso subdiafragmático. Un 20% de la sangre oxigenada de la placenta sobrepasa el hígado, bypasea el hígado y se dirige directamente al corazón, entrando en la aurícula derecha y luego a la izquierda a través del foramen oval. De la aurícula izquierda pasa al ventrículo izquierdo y luego a la aorta, por ser un flujo preferencial. Su alta velocidad permite eso, ¿no? Si hacemos un corte, por ejemplo, podemos observar que el reparo principal es la vena umbilical. Usted encuentra la vena umbilical, ¿no? Y fácilmente ve que el ducto venoso es como si siguiera el mismo eje de la vena umbilical, ¿eh? Dirigido hacia el vestíbulo venoso subdiafragmático. En la parte inicial del ducto venoso de la parte de aliasing, ¿no? Que se dice podría tener un efecto tipo esfínter, entre comillas, sin ser histológicamente un esfínter, ¿no? Su dirección ventrodorsal, de ventral a dorsal, de caudal a craneal y ligeramente dirigido a la derecha. Así que cuando hacemos el corte sagital debemos buscarlo en este sentido, y cuando hacemos un corte transverso también debemos angular ligeramente hacia la cabeza del bebé, ¿no? Obtenemos el corte en el corte transverso, en el corte del seno porta. Quieren ver el ducto venoso, angulen ligeramente hacia la cabeza del bebé, especialmente para el segundo o tercer trimestre, ¿no?